Sean todos bienvenidos a una sesión, la número 3 de las charlas jurídicas de Alter Ego. Hoy hablaremos de un tema no menos interesante que los anteriores. Permítanme recibirlos afectuosamente a todos y cada uno de ustedes. El tema que se abordará el día de hoy es la interpretación conforme, constitucional y convencional y los principios pro persona y pro actione, herramientas hermenéuticas que debe utilizar todo juzgador, sobre el cual se pronunciará el maestro en Derecho y maestro en Docencia y Desarrollo de Competencias, José Luis Flores González. Antes de comenzar y con la intención de hacer de este ejercicio una grata y enriquecedora experiencia, se les suplica a los usuarios asistentes mantener sus micrófonos apagados. Recuerden que pueden hacerlo dando clic en el icono del micrófono que aparece en su pantalla de Zoom. De haberlo hecho correctamente, verán que el gráfico, el dibujito del micrófono tiene una línea diagonal en color rojo, así sabemos que está correctamente apagado. Explicaré brevemente el orden en que se sucederá esta sesión. Primero, habrá una presentación del ponente sobre el tema en cuestión ya mencionado. Después habrá una exposición del tema como tal y una tercera de preguntas y respuestas. En dicho momento, ustedes podrán indicar que desean hacer una pregunta al orador activando la opción de levantar la mano o escribiendo en el chat directamente su inquietud para que cuando se les indique puedan expresarla directamente a través de su micrófono o en su defecto, su servidor pueda leer lo que han escrito. Hago una corrección, quise decir que el primer orden del desarrollo de esta sesión será la presentación del ponente, después la charla propiamente y al último la sesión de preguntas y respuestas. Hay una pequeña fe de erratas. Para dar inicio a esta charla jurídica, a continuación describiré brevemente, de manera muy superficial para no extenderme demasiado, la ficha curricular del maestro en Derecho y maestro en Docencia y Desarrollo de Competencias, José Luis Flores González, quien ha fungido como Ministerio Público, quien ha sido secretario de Estudio y Cuenta del primer Tribunal Colegiado de Segundo Circuito, también llegó a desempeñarse como magistrado de circuito por ministro de ley, ha sido abogado postulante y actualmente y desde 1997 se desarrolla como juez. En este momento es juez de primera instancia en el Estado de México, en el municipio de Sultepec, aunque ha estado en distintas adscripciones. Además, como académico, ha sido catedrático de la Escuela en Derecho de la Universidad del Valle de Toluca, también ha impartido las materias de Constitucional, ha participado en seminarios dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México y ha sido instructor de diversos módulos en los cursos que imparte la Escuela Judicial del Estado de México para notificadores, ejecutores y secretarios judiciales. Y también ha fungido como catedrático en la Universidad de Ciencias Penales. Parte de su formación profesional ha sido la especialidad en Derecho Penal, la especialidad en Administración de Justicia, diversos diplomados, por supuesto la maestría en Derecho Judicial y la maestría en Docencia y Desarrollo de Competencias. Y además es doctorante en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Alfa Lambda. Por último, también les hago de su conocimiento que ha participado con algunos textos académicos, algunos ensayos jurídicos. Uno de ellos es la suplencia de la queja en materia de amparo, conforme al artículo 76 bis de la Ley de Amparo, la necesidad política y jurídica de reformar y adicionar el artículo 82 constitucional y una larga lista de textos. Para no abundar demasiado, finalizo esta pequeña parte señalando que actualmente es presidente de la Academia de Amparo del Colegio de Abogados del Estado de México. Y una vez hemos saludado y conocemos un poco más del maestro en Derecho Judicial y maestro en Docencia y Desarrollo de Competencias, José Luis Flores González, le cedo el uso de la palabra. Gracias por la presentación y gracias a las personas que han asistido a esta reunión Zoom. Y también les doy las gracias a las personas que verán este video en las plataformas de este canal Alter Ego. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Esta frase de John F. Kennedy, pronunciada en su discurso inaugural de toma de posesión, me inspiró para elaborar
la siguiente. No me preguntes qué pueden hacer por ti el derecho y la justicia. Pregunta qué puedes hacer tú por el derecho y la justicia. La respuesta está en ti. El artículo 1 constitucional, reformado el 10 de junio de 2011, concretamente en su párrafo segundo, dispone: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección que las disposiciones que conforman el sistema jurídico mexicano sean interpretadas conforme a la Constitución, lo que constituye la interpretación conforme y el principio pro homine o pro persona, de acuerdo con el cual la interpretación debe hacerse atendiendo a lo que más beneficie al individuo. El texto constitucional también mandata que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y reparar las violaciones procesales a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. A su vez, el numeral 17 de nuestra Carta Magna, en su párrafo tercero adicionado el 29 de julio de 2010, estableció el principio pro actione al ordenar, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Lo anterior constituyó un cambio de paradigma en nuestro sistema constitucional, pues las autoridades encargadas de aplicar la ley deben interpretar la misma del modo señalado, amén de estar obligados a ser garantes de los derechos humanos. Por tanto, todas las autoridades ya tenemos que ser expertos en derecho constitucional, es decir, constitucionalistas. A su vez, el numeral 17 de nuestra Carta Magna, en su párrafo tercero adicionado el 29 de julio de 2010, estableció el principio pro actione al ordenar, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Este principio pro actione es de suma trascendencia en el proceso civil, como lo veremos más adelante al analizarlo de manera particular. Así, de lo reseñado de los preceptos constitucionales, que el operador jurisdiccional debe auxiliarse de las herramientas hermenéuticas señaladas, y por ello analizaremos en esta charla los conceptos de hermenéutica, interpretación, argumentación jurídica, interpretación conforme constitucional, interpretación conforme convencional y los principios pro persona, pro actione y los controles de constitucionalidad y de convencionalidad, tanto concentrados como difusos. Así que iniciemos con la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? El diccionario de la Real Academia Española establece que el término hermenéutica deriva del griego
hermeneuein, y se refiere a la acción de interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos sagrados. Dicho diccionario también refiere que en la filosofía de Hans-Georg Gadamer, la hermenéutica es teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal histirosidad. A dicho término, el autor en comento añade el calificativo analógica con el propósito de efectuar lecturas, es decir, interpretaciones equilibradas que partan de lo semejante, lo que no es conocido, y por tanto entendamos y compartimos para tratar de asir las diferencias, es decir, lo no comprensible. Beuchot también afirma que en esta época es cuando más se ha empleado la hermenéutica. El autor de Marras también señala que los elementos que enseguida voy a decir son necesarios para realizar una buena interpretación analógica. El primero, la autoformación, documentación, investigación y análisis, mayor capacidad para encontrar sentido en lo nuevo, en lo diferente. Y después habrá que analogizarse, imbuirse en el contexto, amestizarse, formar un híbrido. La analogía crea un lugar de encuentro evitando inadecuaciones interpretativas. También dice Beuchot que debe existir argumentación en apoyo de la interpretación mediante la emisión de juicios que hay en el justo medio entre lo unívoco, una sola verdad, y lo equívoco, es decir, el relativismo excesivo o la vaguedad. Y por último señala este autor que también es necesario un diálogo de interpretaciones, que significa comprender y juzgar la interpretación de otro y viceversa. En estos cruces surge la comprensión. Si logramos persuadir a los demás, nos persuadimos a nosotros mismos. Y si no hay persuasión de los otros, esto nos disuade o bien nos indica que la interpretación fue incompleta o no fue clara. El mismo autor refiere que la aplicación del derecho es una función regular del orden jurídico a través de la cual los órganos aplicadores, es decir, tribunales, autoridades administrativas, etcétera, en ejercicio de sus facultades determinan que en un cierto caso concreto del tiempo definido, en la norma general se ha presentado y como consecuencia de ello se efectúa un acto por el cual se actualizan las consecuencias previstas en la norma. Así, podemos establecer que la hermenéutica auxiliará al operador del derecho para dar cumplimiento al imperativo constitucional contenido en el párrafo segundo del artículo 1 constitucional. Analizada lo que es la hermenéutica, veamos ahora lo que es la interpretación. La interpretación del derecho, según juristas y jurisconsultos, la consideran como una forma muy variada para algunos autores. El problema de la interpretación radica en el conocimiento de la norma o en el auténtico conocimiento del derecho. Y en este contexto, interpretar es conocer los problemas suscitados al momento de aplicar e interpretar la ley. Y esto, evidentemente, que constituye un problema epistémico o lógico. Otros pensadores estiman que interpretar es captar o comprender ciertos valores axiológicos o políticos que pueden darse en determinadas situaciones sociales y, por tanto, adoptar decisiones fundándose en esas valoraciones. Jorge Whittaker y Rogelio Larios refieren la existencia de tres técnicas argumentativas de interpretación: la exegética, la sistemática y la sociológica. El método exegético considera la norma como algo perfecto o estático. En cambio, el método sistemático conceptúa una dicotomía
entre el sistema, es decir, la Constitución, y el subsistema, la norma secundaria, donde la validez de una norma está siempre en otra norma, nunca en un hecho. El método sociológico considera que el derecho es un producto social no diferente de la relación social que regula. Y los doctrinarios coinciden en señalar que una norma interpretada deja de ser la misma al producirse una nueva situación jurídica. En este contexto, debo destacar que existe la opinión generalizada que entre aplicación e interpretación del derecho existe un vínculo indisoluble, pues no puede aplicarse una norma jurídica sin antes analizarla, es decir, interpretarla y determinar y concebir su alcance jurídico. Sentado lo que es la interpretación, digamos ahora lo que es recordemos, mejor dicho, lo que es la argumentación. Y argumentación, según el diccionario de la Real Academia Española, es la acción o efecto de argumentar. Y argumentar deriva del latín argumentare, que significa, entre otras acepciones, arguir, que a su vez es sacar en claro, descubrir o probar. Y conforme al mismo diccionario, argumento deriva del latín argumentum, que significa razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. De donde se sigue que sustancialmente argumentar desde el punto de vista gramatical es la acción o efecto de expresar argumentos para convencer o demostrar una aseveración. Jaime Cárdenas Gracia, al referirse al razonamiento expresado en materia jurídica, aduce que el razonamiento jurídico no es un proceso cuasi mecánico, ni el derecho un discurso jurídico. Para algunos es un caso especial de un discurso moral. El mismo autor también dice que en cuanto a la argumentación debe señalarse que consiste como actividad en la generación y producción de razones para justificar pretensiones sobre la argumentación. Podemos decir que existen tres concepciones: la formal, que define al argumento, y a la argumentación como una inferencia lógico-formal; la material, que es propia de la tópica o retórica, que se ocupa de la corrección material de los argumentos y fundamentalmente de la búsqueda de más y mejores razones. Tal aseveración se comparte por el de la voz porque, en efecto, como se ha dicho, la argumentación consiste en expresar razones que justifiquen las aseveraciones, y en este aspecto cabe señalar que a veces la lógica formal no es suficiente para expresar las razones indicadas. Este autor también asevera que la argumentación jurídica representa una superación de los métodos de interpretación tradicionales. Las teorías de la argumentación contemporánea son producto de un cambio de paradigmas jurídicos que acontecieron con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y se amplía con ellas la visión del derecho y se considera que la argumentación es un elemento central del concepto del Estado de Derecho. Aquí es fundamental esto que dice este autor, porque en efecto a raíz de la Segunda Guerra Mundial se pretendió justificar el Estado de Derecho, y de ahí surgió la argumentación, las diferentes teorías de la argumentación, para legitimar las decisiones judiciales. Lo anterior es así, ya que el juzgador, para fundar y motivar su decisión, debe argumentar, esto es, convencer que su decisión es la correcta, no solo a los destinatarios de su fallo, sino a la sociedad en general, porque de ese modo se legitima. Aquí recordemos a Chaim Perelman, que habla del auditorio universal, y dice que el juzgador debe convencer no solo a los destinatarios de la resolución, sino a todo el auditorio, es decir, al auditorio universal. Siguiendo a este autor, Jaime Cárdenas Gracia, la argumentación viene definida en buena medida por la concepción que se tenga sobre el derecho. De ahí que este autor llamó a su obra La argumentación como derecho. Aquí cabe señalar que Manuel Atienza, en cambio, su libro se llama
el derecho como argumentación. Parece que es un juego de palabras, la argumentación como derecho o el derecho como argumentación, pero es algo más profundo porque precisamente cuando se argumenta y esas argumentaciones son las que sustentan una decisión judicial, eso constituye un derecho al ser la norma jurídica individualizada. Por eso no es un mero juego de palabras la argumentación como derecho o el derecho como argumentación. Yo me quedo más con la definición de Jaime Cárdenas Gracia que la de Atienza. Y aquí vamos a recordar a Víctor Manuel Rojas Amandi, conocido por la mayoría de nosotros, quien asevera que la argumentación jurídica parte del enfoque de un conflicto que busca una solución jurídica. En efecto, la argumentación jurídica presupone la actividad jurídica como la praxis de conflictos en donde las contrapartes sostienen perspectivas opuestas sobre un mismo problema. La razón le asiste a quien puede hacer valer las mejores argumentaciones y probarlas, obviamente, para demostrar la razonabilidad de su posición. Así, los abogados exponen razones que sirven para justificar sus pretensiones y ofrecen medios de convicción, y el juzgador toma en cuenta aquella argumentación que considera la más probada y con base en ello decide. De lo expuesto del estudio somero que ya hemos hecho de la hermenéutica, la interpretación y la argumentación jurídica, entonces podemos concluir que cuando la ley presente una zona de penumbra, tales instituciones, hermenéutica, interpretación y argumentación, constituyen herramientas necesarias para que el juzgador interprete la norma y justifique su decisión con argumentos que van a convencer no solo a los destinatarios de su fallo, sino a la sociedad en su conjunto, y de ese modo, insisto, el juzgador se va a legitimar y va a convencer al Auditorio Nacional. Aquí recordemos que, por ejemplo, los funcionarios que son electos por voto popular, ellos se legitiman por el solo voto, pero los funcionarios que somos designados, y particularmente los jueces, los tenemos que legitimar cada día con nuestras resoluciones y con nuestros acuerdos. Y debemos tener siempre como objetivo convencer al Auditorio Universal, siguiendo a Perelman, y no solo a los destinatarios de la resolución. Vayamos ahora a ver lo que es la interpretación conforme. El párrafo segundo del artículo primero constitucional dispone, leo textual, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección, a las personas la protección más amplia. De este texto constitucional podemos advertir que establece la llamada interpretación conforme constitucional y también la interpretación conforme convencional y el principio pro persona. Veamos qué son cada una de ellas. La interpretación conforme constitucional, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde con el texto supremo, es decir, que esté conforme, en caso de que la norma secundaria sea obscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así dice la Corte, el juez constitucional en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley deberá elegir, de ser posible, la norma que esté más acorde con la Constitución, la cual sea factible para preservar la constitucionalidad de la norma impugnada a fin de garantizar la supremacía constitucional y simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación de la ley. Germán Alejandro Olano García dice que este principio de interpretación conforme constitucional
tiene su raíz en la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que exige que la interpretación de las leyes sea in harmony with the Constitution, y que responde esa interpretación a una lógica clara, siendo una buena muestra de ello la aceptación del mismo por vía jurisprudencial en prácticamente todos los sistemas. Y esto es cierto, esa interpretación conforme que establece el sistema judicial americano ha sido adoptado por la mayoría de los estados latinoamericanos, inclusive México. En el Tribunal Constitucional alemán también se reconoce esta interpretación conforme, y podemos agregar que la interpretación constitucional conforme implica el deber de la autoridad jurisdiccional de verificar que la norma que aplica es acorde a los principios que establece la Constitución. ¿Y qué tiene que hacer para realizar esa tarea? Bueno, pues debe emplear la hermenéutica, debe emplear la interpretación y debe emplear la argumentación, ya que la interpretación constitucional es una herramienta hermenéutica. Si estamos interpretando un texto constitucional, pues tenemos que hacer acopio de esos instrumentos hermenéuticos como son la hermenéutica, la interpretación y la argumentación jurídica. Por eso quise iniciar mi charla con esas tres herramientas hermenéuticas. Veamos ahora la interpretación conforme convencional. Pues la interpretación conforme convencional no es otra cosa que, al igual que la interpretación conforme constitucional, que debe interpretarse la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y sus protocolos y demás, para ver si la norma interna se adecua a esos dispositivos de derechos humanos internacionales, y si no lo hace, y si no es así, inaplicarlas, como lo vamos a ver más adelante en el control difuso de convencionalidad. Pero aquí entonces lo que tiene que hacer el operador del derecho es ver, esta norma que voy a aplicar se ajusta a la Convención Americana, se ajusta a la jurisprudencia de la Convención Americana, a los protocolos y demás instrumentos que establece la Convención, y a la interpretación constitucional conforme, y si constitucional, que es convencional, y la podemos entonces aplicar. Eduardo Ferrer MacGregor dice que la también llamada cláusula de interpretación conforme en el derecho comparado es la técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por los estados, así como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales y en ocasiones otras resoluciones y fuentes internacionales para lograr su mayor eficacia y protección. Esto que dice MacGregor, pues es exacto. Me faltó a mí decir que tenemos que interpretar todo el corpus juris de derechos humanos derivado de los tratados internacionales que haya firmado México, y sobre todo la Convención Interamericana y los protocolos, jurisprudencias y casos específicos que hayan tenido, para que de ese contraste, de ese estudio, podamos colegir si el precepto es convencional o no, es decir, si se ajusta a esos tratados, a ese juris corporis en derechos humanos internacional. Dejando sentado entonces lo que es la interpretación convencional, vayamos ahora a lo que es el principio pro persona. El principio pro homine, o también conocido como pro persona, tiene su origen en el derecho internacional de los derechos humanos y se define como un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, por el cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensa cuando se trata de reconocer derechos protegidos inversamente a la norma, o a la interpretación de los más restringidos
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Aquí podemos decir que sencillamente lo más favorable, lo que debe hacer es lo más favorable al individuo. El segundo párrafo del artículo primero constitucional prevé un mandato interpretativo en materia de derechos humanos, dice Eduardo Ferrer MacGregor, y agrega que se trata de la constitucionalización de un criterio o principio hermenéutico específico de los derechos fundamentales que de manera poco clara y aislada venía realizando la Suprema Corte en los últimos años. Este principio es una pauta interpretativa que se suma a la prevista por el propio texto constitucional en el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional para los juicios del orden civil, así como a los criterios de interpretación aceptados por nuestro más alto tribunal vía jurisprudencial. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque una vez escuché en una conferencia en la escuela judicial, no recuerdo quién fue el que dio esa conferencia, en la que señalaba que había una aparente antinomia entre el artículo primero constitucional y el párrafo cuarto, si no mal recuerdo, del artículo 14 constitucional. Y hacía derivar esa antinomia de que, conforme al artículo primero constitucional, como hemos dicho, existe la interpretación conforme constitucional, la interpretación convencional y el principio pro persona. Y que el artículo 14 constitucional habla que, tratándose de la materia civil, los jueces deben interpretar la ley conforme a la letra de la ley, y de no existir norma, deben acudir a los principios generales del derecho. Ese conferencista decía que había esa antinomia. Para mí no la hay. Para mí, al contrario, se complementan tanto el primero constitucional como el 14, porque en el primero habla de interpretar la ley, es decir, cuando existe ley, la voy a interpretar conforme a la Constitución, conforme a la Convención y conforme al principio pro persona. Pero cuando no hay ley en materia civil, voy a acudir a los principios generales del derecho para resolver la controversia. En consecuencia, no hay antinomia, al contrario, hay complementación. Sobre este principio, Jenny Judith Bernal Arellano sostiene que este principio supone que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que mayor protección dé al titular del derecho y, en caso de limitación del derecho, la que menos restrinja a este. De tal suerte que aplicar el principio pro persona significa que cuando existan distintas interpretaciones de una norma jurídica, deberá elegirse la más favorable al individuo, esto es, la que otorga una mayor y eficaz protección al titular del derecho. Y en el caso de limitaciones de derechos, deberá escogerse la interpretación que más favorezca o que menos los restrinja. Establecido lo que es el principio pro persona, vayamos a este principio, a otro principio que es el principio pro actione. Está contenido en el numeral 17 de nuestra Carta Magna, en su párrafo tercero, que fue adicionado el 29 de julio de 2010. Este principio fue adicionado antes del año, fue adicionado pero constitucional de junio de 2011. Sin embargo, se aplica muy poco y adelante veremos por qué. Este principio dice de la siguiente manera: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto
sobre los formalismos procedimentales. De tal suerte que este principio otorga a los juzgadores la obligación de ponderar las normas que establecen requisitos procesales, ojo, aquí son procesales, frente a las circunstancias particulares y el derecho de cada ciudadano. Sobre este principio, Rubén Sánchez Gil señala el principio pro homine, que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales en aras de su máxima efectividad para la administración de justicia. Esto significa interpretar y aplicar las normas procesales para establecer la procedencia de las instancias. Y al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o mejor dicho, el Poder Judicial de la Federación, mediante un tribunal colegiado, estableció una jurisprudencia que dice cómo debe establecerse este principio pro actione, y el rubro es principio de favorecimiento de la acción pro actione, de subsanación de los defectos procesales y de conservación de las actuaciones integrales del derecho fundamental. Y ahí razón, aquí está involucrando tres principios: el pro actione, el de subsanación de los defectos procesales y el de conservación de las actuaciones integrantes del derecho fundamental a la tutela judicial. Vayamos ahora a lo que es el control difuso de constitucionalidad. Este control está establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que dispone esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por lo del presidente de la República con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Y el segundo párrafo que nos interesa para este efecto dice: los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. De lo expuesto podemos señalar que el primer párrafo del texto constitucional alude a la supremacía constitucional y el segundo párrafo a lo que es el control difuso de la Constitución. Pero veamos qué es el control difuso. Recordemos, mejor dicho, qué es el control difuso. Conforme a nuestra Constitución existen dos formas de control constitucional: uno concentrado y otro difuso. El concentrado es el que realizan órganos especializados mediante los procedimientos pertinentes, en el caso del Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Ese es un control constitucional concentrado. En cambio, el difuso significa que cualquier autoridad judicial, al aplicar una ley al caso concreto, puede analizar si ésta se ajusta o no a la Constitución y de no ser así, inaplicarla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante mucho tiempo, décadas, no obstante que este precepto, este segundo párrafo del artículo 133 constitucional siempre ha existido, de manera arrogante había considerado la inexistencia del control difuso de constitucionalidad, al estimar que solo podía examinar la constitucionalidad de una norma mediante el órgano concentrado. Y por ello, en 1999 estableció dos criterios que implican el control de monopolio que tenía el Poder Judicial de la Federación sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad y de las normas. Y esas tesis decían: control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Y control difuso de la constitucionalidad de normas generales no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Como pueden ver en los rubros, claramente decían que no operaba el principio de
control difuso de constitucionalidad, no obstante que el segundo párrafo del 133 de nuestra Carta Magna así lo hacía. ¿Qué hizo modificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su criterio? El famoso caso Radilla. Cuando el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Radilla, condenó a varias cosas, entre ellas a adecuar su constitución y normas secundarias, y entonces se modificó el artículo primero constitucional, pero antes de eso, la Corte emitió una resolución que no es sentencia, que no es jurisprudencia, pero que la denominó varios, y esa resolución es expediente varios 912, diagonal 2002, en la cual ya estableció que todos los jueces podían verificar si una norma infraconstitucional se ajustaba a la Constitución y de no ser así, podía inaplicarla. Con ello modificó el criterio que hemos mencionado y reconoció ya categóricamente la existencia del control difuso de constitucionalidad y ha emitido jurisprudencia en el sentido de cómo debe hacerse ese control difuso de constitucionalidad, que debe hacerse de manera oficiosa, los métodos y los presupuestos formales y materiales para su procedencia, de tal suerte que ya está plenamente regulado cómo debe ejercerse por las autoridades judiciales, tanto federales como locales, ese control difuso de constitucionalidad. Vayamos ahora al control difuso de convencionalidad. Como ya dijimos al hablar de la interpretación conforme convencional, existe un corpus juris de derechos humanos internacional que derivan de los tratados internacionales que celebra México y que aprueba el Senado, y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus resoluciones, jurisprudencia y protocolos. De tal suerte que, como dijimos al principio, al estudiar la interpretación convencional conforme, si al hacer ese estudio observamos que una norma local o de derecho interno no se ajusta a esos tratados internacionales, no se ajusta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o no se ajusta a la jurisprudencia, a los protocolos, etc., cualquier juez local o federal de los países que firmaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos puede inaplicarla. ¿Y por qué se llama difuso? Porque al igual que el de constitucionalidad, el control concentrado de convencionalidad solo lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, control concentrado de convencionalidad lo realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de los procedimientos que al efecto establece la ley, ¿no? Particularmente la Convención. Y el control difuso, todos los jueces federales o locales lo podemos hacer por disposición del artículo primero constitucional y por la misma convención. Eduardo McGregor, que es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que el examen de compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos y normas nacionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, único órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que interpreta de manera última y definitiva el Pacto de San José. Aquí, el presidente de la Corte Interamericana, con este razonamiento, nos dice: control concentrado de convencionalidad es exclusivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero las autoridades judiciales locales y federales de los estados que conforman esta convención pueden ejercer ese control de convencionalidad y es el difuso. El mismo autor afirma que se trata de un estándar mínimo creado por dicho tribunal
internacional para que en todo caso sea aplicado el Corpus Juris Interamericano y su jurisprudencia en los estados nacionales que han suscrito o se han adherido a la CAT, y con mayor intensidad a los que han reconocido la obligatoriedad del control de constitucionalidad, que deriva, insisto, de las 4 sentencias condenatorias al Estado mexicano en las que se estableció el deber de los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia para ejercerlo. Como vemos, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante estas resoluciones de la Corte Interamericana, no tuvo otra cosa que aceptar que el control de constitucionalidad ya no le era exclusivo, sino que los jueces lo podemos aplicar. Por eso los jueces federales y locales ya nos podemos considerar jueces iberoamericanos y debemos ser jueces constitucionalistas. Tenemos que tener mayor estudio del constitucionalismo, porque tenemos que hacer esa doble interpretación conforme constitucional, conforme convencional, y ese doble control difuso convencional o constitucional. El Poder Judicial de la Federación también ha considerado que el control difuso de convencionalidad debe hacerse de manera oficiosa y ha emitido criterios al respecto de cómo debe realizarse ese control de convencionalidad. Así podemos ir arribando a la conclusión de que el juzgador, como lo he dicho antes, debe conocer las normas internacionales derivadas de los tratados internacionales, en especial lo relativo al derecho internacional de los derechos humanos, para estar en aptitud de ejercer ese control difuso de convencionalidad mediante la interpretación convencional conforme. En este orden de ideas tampoco debe soslayarse que también al tenor del artículo 1 constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias estamos obligados a vigilar, respetar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto es hacer garantes de la Constitución en materia de derechos humanos. Esta parte de la Constitución como que a veces se nos olvida. No solamente estamos obligados a aplicar todo lo demás que nos ha dicho el artículo 1, sino también a respetar, a promover, a proteger y garantizar los derechos humanos. De tal suerte que, insisto, los jueces de primera instancia y los jueces federales, también de primera instancia, deben ser verdaderos constitucionalistas. En resumen, en tratándose de derechos humanos, de acuerdo con el texto del artículo 1 constitucional y el párrafo 3 del numeral 17 del mismo ordenamiento, la ley debe aplicarse interpretándola conforme a la Constitución y de acuerdo a los tratados internacionales en la materia, atendiendo a lo que más favorezca al individuo. Esto es atendiendo al principio pro persona y en tratándose de normas procesales al principio pro actione. Así, para que el juzgador esté en aptitud de acatar tales mandatos constitucionales, como ya dije, debe utilizar herramientas como la hermenéutica, la interpretación, la argumentación jurídica, porque solo de ese modo podrá ejercer plena y atinadamente los controles difusos de convencionalidad y constitucionalidad mediante la interpretación conforme constitucional o convencional, y solo así también podrá aplicar los principios pro persona o pro actione, amén de interpretar los derechos humanos al tenor de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De todo lo que he expuesto, puedo arribar a las siguientes conclusiones. De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 1 y al párrafo 3 del numeral 17 constitucional en tratándose de derechos humanos, la interpretación de las normas infraconstitucionales debe hacerse conforme a lo que ordena la Constitución y a los tratados internacionales, es decir, debe emplear la interpretación conforme constitucional, la interpretación conforme convencional y debe atender a los principios pro persona y pro actione.
Las autoridades también están obligadas a ser garantes de la Constitución y a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para que el juzgador esté en aptitud de acatar esos mandatos constitucionales, repito, debe utilizar las herramientas hermenéuticas que hemos mencionado. La hermenéutica, interpretación, argumentación, pues todo ello le permitirá ejercer los controles difusos de convencionalidad y constitucionalidad y interpretar las normas constitucionales, las normas secundarias o infraconstitucionales conforme a la Constitución o conforme a la Convención, y además deberá aplicar los principios pro homine y pro actione. Esto que hemos repasado constituyó un cambio de paradigma a partir de 2011. Esto, para mí, es un cambio del sistema jurídico mexicano que no ha permeado todavía en todos los juzgadores y todavía muchos seguimos aplicando la ley a rajatabla y no hacemos uso de estas herramientas. Les quiero platicar de dos casos, uno local y uno de la Junta Local de Conciliación Habitacional. Aquí en el Estado de México, un artículo del Código Civil establecía que en la usucapión de más de 200, de un inmueble de más de 200 metros, debía protocolizarse la resolución antes de inscribirse en el registro público de la propiedad. El actor que obtuvo una usucapión a su favor alegó que ese artículo era inconstitucional, lo alegó en segunda instancia y la sala dijo que no era inconstitucional, va al amparo y el colegiado también le dice que no es inconstitucional, interpone su recurso el actor y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que sí es inconstitucional y hace un estudio muy bueno de lo que es la fe judicial y la fe notarial y lo que es la protocolización. Y dice, protocolizar es solamente darle autenticidad a un acto. Pero esa autenticidad de ese acto ya se la dio la resolución que declaró procedente la usucapión, de tal suerte que obligar al ciudadano a que protocolice esa resolución, además de ociosa, le causa un menoscabo en su patrimonio. Y en consecuencia concedió el amparo para que se inaplicara ese precepto en ese caso. Eso motivó que ya se haya reformado ese precepto porque una diputada morenista hizo su proyecto de reforma. Yo ahí veo cómo, ahí se puede verse cómo el juez de primera instancia desde un principio pudo haber inaplicado ese precepto que ordenaba la protocolización. Los magistrados también lo pudieron haber hecho, el órgano de control constitucional también lo pudo haber hecho, y no lo hicieron, lo tuvo que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un recurso de revisión. Y otro asunto en el que me tocó participar en una charla jurídica es un asunto laboral en el cual una sirvienta demanda al patrón, una sirvienta de 80 años, demanda al patrón despido injustificado, otras prestaciones y su incorporación al régimen obligatorio del Seguro Social. La Junta condena diversas prestaciones, pero en cuanto a la incorporación al régimen obligatorio del Seguro Social, le dice que no, porque el artículo 13, fracción segunda de la Ley de Seguridad Social, excluye a las trabajadoras domésticas. Y entonces promueve su amparo contra el laudo y en el laudo alega la inconstitucionalidad de este precepto que acabo de leer y el tribunal colegiado le dice que no es inconstitucional, interpone la revisión
y el órgano, y la Suprema Corte hace una sentencia que constituyó un cambio de paradigma, porque no solo declaró inconstitucional ese artículo, sino que ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social que incluyera a todas las trabajadoras domésticas. Entonces, veamos otro caso donde una autoridad de instancia y un órgano de control constitucional no aplicaron el control difuso de constitucionalidad porque podían haber inaplicado desde un principio esos preceptos. Es por ello que eso me motivó a hacer esta charla, porque debemos ver más allá, analizar más profundamente desde el punto de vista constitucional y convencionalidad nuestras disposiciones jurídicas. Y les quiero dejar en el tintero este asunto para ver cómo lo resolverían. Esto es en el estado de Hidalgo. Un actor demanda la rescisión de un contrato de compraventa por falta de pago. El demandado contesta y dice, efectivamente te debo, pero ya te pagué más de la mitad. En consecuencia, yo quiero optar por pagarte el resto del precio y el pago de daños y perjuicios y costas. La jueza de primera instancia ni siquiera examina esa excepción y condena a la rescisión. Interpone la apelación en Hidalgo, subrayo, y la sala tampoco examina esa cuestión. Van al colegiado y el colegiado concede el amparo exclusivamente para que examinen ese agravio no estudiado. Y la sala de Hidalgo dice, es improcedente tu agravio porque no existe norma en la legislación hidalguense que establezca que el comprador que ha pagado más de la mitad del precio tenga derecho a optar por el pago del remanente del precio y el pago de daños y perjuicios y de costas. Y ahí se queda el asunto. Después, por ver en la parte, todavía no se resuelve. ¿Cómo creen que se vaya a resolver? De acuerdo con lo que hemos hablado. Por su atención, gracias, y me someto a críticas, objeciones, preguntas y lo demás. Muchas gracias. Agradecemos al maestro en Derecho y maestro en Docencia y Desarrollo de Competencias, José Luis Flores González, por la exposición de este importante tema. Ahora es el momento de las preguntas y respuestas. Recuerden que activando la opción de levantar la mano en su aplicación de Zoom, es como nosotros notamos que tienen interés y les vamos mencionando para que hagan directamente su pregunta a través del micrófono, o en su defecto pueden ir escribiendo mientras tanto su pregunta en el chat para que yo, en cuanto encuentre un espacio, pueda formular la pregunta directamente al ponente. Me gustaría saber entonces si hay algún interesado en este momento en realizar una pregunta. Ok, el señor Wenceslao Juárez desea hacer una pregunta. Adelante, puede realizarla directamente. Buenas tardes a todos. Más que pregunta es hacer un comentario y reconocer la excelente exposición del maestro José Luis, que en términos claros y precisos nos ha vertido en torno a diversas herramientas que efectivamente tiene todo juzgador en el quehacer jurisdiccional. Y efectivamente, yo en lo personal retomo mucho la importancia o el pilar que nos da el primero constitucional vinculado al principio pro persona como un criterio hermenéutico fundamental para la protección efectiva de las personas. Ello obviamente en estrecha vinculación con todas las normas nacionales e internacionales que constituyen nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Consideramos, así como lo resaltó el maestro en la exposición, que es un criterio hermenéutico que rige al derecho, sobre todo en materia de derechos humanos, siempre buscando el juzgador
preferir la norma o criterio más amplio en la protección de los mismos, ¿sí? Y de alguna forma restringir, buscar que se restrinja el goce de los mismos, aplicando el precepto jurídico la interpretación más favorable, ¿sí? Y efectivamente, terminando con el paradigma y un gran escenario que permite ahora a los juzgadores, y no nada más a los juzgadores en razón de la materia, sino a cualquier autoridad, ¿sí? Buscar o armonizar ese conjunto de reformas en materia de derechos humanos, ¿no? Y que de alguna forma constituyen un pilar fundamental en la observancia obligatoria de todos los ordenamientos vinculados precisamente en todo momento a los derechos humanos, y que conlleva a que ha proporcionado herramientas eficaces y, como lo reitera, ¿sí? E incluso lo exige el maestro, sobre todo en el quehacer de los juzgadores, de llevar a cabo esas herramientas vitales, buscando siempre una verdadera justicia, como son los controles, ya sea difuso o conforme de convencionalidad o constitucionalidad. En lo personal, maestro, la verdad recibo con agrado este tipo de charlas que usted imparte y que la verdad nutren en lo personal en la función que tenemos encomendada. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted por sus comentarios, muy amable. Ok, voy a leer una pregunta del chat y después haría el turno de Lili. Pero antes le damos lectura. JL escribe: felicidades por tan clara exposición. Mi pregunta es, ¿cuáles son los retos o dificultades a los que se enfrenta un administrador de justicia para aplicar estos principios de los que ha hablado? El micrófono está apagado, maestro. Yo creo que no hay retos ni dificultades, porque el andamiaje jurídico constitucional y convencional que hemos repasado faculta ampliamente al juzgador para hacerlo. Pero ¿por qué no se ejercen esos controles de constitucionalidad y de convencionalidad difusos? Pues, a veces porque hacer todo un cotejo de la norma con la Constitución o con los tratados, y digo yo simplemente lo aplico, que me lo revoquen o que el órgano de control lo decida. También puede ser ignorancia. Yo por eso exhorto a mis pares a que nos volvamos constitucionalistas y a que no, no apliquemos simplemente la ley. Si queremos, les platico hoy qué me pasó. Fíjense, y eso es de pan de cada día. Hoy me pasan 2 acuerdos donde acusan la rebeldía en una usucapión y señalan audiencia de conciliación. Yo ya no señalo audiencia de conciliación con base en el principio pro actione. ¿Por qué no señalo audiencia de conciliación? Por lo siguiente: hay jurisprudencia que ya nos dice que el allanamiento del demandado en usucapión no es apto ni suficiente para probar la usucapión. En consecuencia, tenemos que abrir el juicio a prueba. Entonces, ¿para qué quiero una conciliación si, aunque concilien, eso no me va a permitir dictar sentencia declarando procedente la usucapión? Tengo que abrir el juicio a prueba. Entonces, precisamente yo, con base en el párrafo 3º del artículo 17 constitucional, no señalo audiencia de conciliación y abro el juicio a prueba. Ese es el principio pro actione, evitar este formalismo judicial y darle celeridad. Entonces, así tenemos que hacerle. Y eso hoy me pasó. Los secretarios, no le entran a eso porque tienen el acuerdo de machote o el mal. No, pues hay que verle. Aquí podemos aplicar el principio pro actione. También me pasó hoy otra cosa. O sea, resulta que allá no tenemos expediente electrónico,
Pero abogado contesta la demanda y me dice, señalo como domicilio para ir a recibir notificaciones mi correo institucional y se lo acepto, pero me dice el notificador y se lo acepto con base en una disposición, si hay, pero me dice el notificador, es que no cuento con los elementos necesarios. ¿Cómo no? Si aunque no estuviera en la ley que se pudiera hacer la notificación por correo electrónico, yo pienso que debería hacerse, ¿no? Porque hay que facilitar el camino al litigante. Pero resulta que no lo podemos hacer por correo institucional porque hablamos a sistemas y demás, que solamente los juzgados que tienen correo, expediente electrónico lo pueden hacer. Entonces, esa es una limitante para ejercer el control, el principio pro homine. Hay que facilitar, hay que quitar los formalismos que obstaculizan la celeridad del proceso. En eso consiste el principio pro homine, evitarnos todo formulismo que retarde el proceso y en allanar el camino a las partes sin romper el equilibrio procesal, sin romper la igualdad procesal, ni el debido proceso. Así lo establece categóricamente el párrafo tercero del artículo 17 constitucional. Con eso espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Ahora sí sería el turno de Lili o Lili, no sé cómo se pronuncia. Liliana. Liliana. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, mi querida Fabi, por haberme invitado. Un gusto, maestro, haberlo escuchado. Y mi pregunta o comentario sería encaminado a que ¿considera usted que la falta de entrar por parte del juzgador a elaborar estos controles, sobre todo el difuso de constitucionalidad, tiene que ver con la parte de la ética judicial? Va de la mano. Va de la mano porque lo jurídico es precisamente usar esas herramientas que establece el primero constitucional. Pero hay que usarlas éticamente. Es decir, no las voy a usar para favorecer o perjudicar a alguien. Como dice el 17 constitucional, párrafo tercero del principio pro homine, sin afectar la igualdad de las partes, sin afectar el debido proceso y sin afectar ningún derecho. De tal manera que en toda actividad humana, no solamente la jurisdiccional, va implícita la obligación ética moral. Espero que mi respuesta haya satisfecho su pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien. JL, respecto de la pregunta anterior a esta, dice, claro, gracias. Me gustaría saber si existe algún interesado más en formular alguna pregunta. ¿Me lo pudieran indicar? Adelante. Hilario, buenas tardes a todos. Aprovechar este medio virtual únicamente para felicitarte, José Luis. Gracias. La trayectoria judicial, la formación que conozco desde hace muchos años, se ve en esta exposición. Y bueno, pues siguiendo ese contexto, nada más pedirte tu opinión acerca de al regreso de la pandemia se radicaron muchos juicios de violencia. En el diálogo judicial se establecen bases que pueden dar solución a diversas pretensiones de los justiciables, entre ellas excluir a través de terapias psicológicas, etcétera, la violencia. Y bueno, pues nuestra legislación prohíbe los convenios para conciliar. Por supuesto que se actualiza entonces el principio actione para que finalmente se resuelva íntegramente la guardia de custodia, los alimentos, la convivencia. No sé qué opinión te da, José Luis. Felicidades. No, pues claro, no solamente el principio pro actione, porque el principio pro actione solamente es para aspectos procesales. Aquí es ver si la prohibición de celebrar convenios. Esa es una pregunta muy interesante, ¿eh? Precisamente me acaban de contestar una demanda en violencia familiar
y es lo que les voy a contestar, fíjate. La promovente expresamente no promueve violencia familiar, promueve en controversia, pero alega hechos violentos y pide medidas cautelares, como que saquemos al señor de la casa, ¿sí? Entonces, yo, en suplencia de la deficiencia de la queja y con base al principio pro homine, no obstante que demanda en controversia, la admito en violencia. Entonces, y concedo las medidas cautelares y saco al señor de la casa. Eso lo saqué en la pandemia, ahora estamos encerrados, lo saqué. Entonces contesta la demanda y me dice, como excepción, la improcedencia de la vía. Dice, porque ella estaba demandando en vía de controversia y tú la admites arbitrariamente en violencia y esta violencia me impide celebrar un convenio. Entonces, yo le voy a contestar la excepción declarándola infundada en ese sentido. Primer argumento. El hecho de que impida el procedimiento de violencia familiar un convenio no es un argumento que determine la procedencia o no de la vía. Y segundo, aquí hay suplencia de la queja porque hay menores y alegan y no podemos decir que categóricamente digan, vengo a demandar en el proceso de violencia familiar. Basta que te demanden y que te digan qué es lo que quieren. Me dicen, me golpea, esto no te quiero que lo saques. Pues eso es de violencia familiar, ¿no? Entonces, y segundo, aún en el caso de que exista ese precepto es inconstitucional. El precepto que prohíbe la existencia de convenios de violencia familiar es inconstitucional. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón jurídica de prohibir convenios en esa naturaleza? ¿Porque hay violencia? No. Esa no es una razón suficiente. Y entonces, ¿dónde están el mismo 17 constitucional, la justicia alternativa, los medios alternos de solución de conflictos? Y entonces nos vamos al 17 constitucional, que privilegia precisamente los medios alternos de solución de conflictos, entre los cuales están los convenios. Yo declararía, yo inaplicaría este precepto y aceptaría un convenio. A eso iba, la inaplicación de ese artículo. Así es, pero fundando y motivando, ¿no? Diciendo, es inconstitucional por esto, ¿no? No sé si te compensa. ¿No te convencí? Ya, muchas gracias, José Luis, un abrazo. Gracias, nada. Me parece que el maestro Adelaido deseaba formular un comentario o alguna pregunta. Sí, claro, buenas tardes. Buenas tardes. José Luis, pues felicitarte por esta disertación. Gracias. Nos dejas claro precisamente lo que es el control concentrado, tanto constitucional como también convencional, que uno que pertenece a los órganos federales, otro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el convencional y el difuso que pertenece a todos los demás órganos jurisdiccionales. Una pregunta al respecto, José Luis. Nosotros, como órganos jurisdiccionales obligados a ejercer ese control de convencionalidad, ya sea constitucional o también control convencional, necesariamente tendríamos que hacer en todos los asuntos a resolver una interpretación conforme para de ahí partir y derivar si existe una posible violación a derechos humanos o a un tratado internacional, o bien la ley a aplicar se advierte inconstitucional. Es necesario en cada asunto realizar
esa interpretación conforme a través de toda la gama de derechos que convergen necesariamente en ese asunto? Sí, claro, esa es la idea de esta charla. Esa es la idea de esta charla. O sea, no todas las normas infraconstitucionales o normas secundarias tienen ante todo el principio de buena fe, de que son constitucionales. Pero ya nos hemos dado cuenta que hay muchas disposiciones que no son constitucionales. Y en el procesal civil hay muchas. Por ejemplo, yo he inaplicado el 1.214 que establece que la caducidad solo opera a partir del emplazamiento. Y ya la sala creo que ya tiene el criterio también en ese sentido. Entonces, siempre que apliquemos, cuando veamos una norma instrumental, una norma del proceso, analicémosla de acuerdo con el principio pro homine. Digo, perdón, proactione. Ahí analizamos, a ver, esta ley me exige que tal forma debe hacerse así, tal notificación debe hacerse así, tal. Vamos a examinar esa norma y entonces decimos, de acuerdo con el principio pro actione. No obstante que esta norma dispone yo creo que podemos no aplicarla. Ahí no es control, sino simplemente pro actione. Y lo más favorable, lo más importante para acelerar el proceso es Como decía yo en las suscripciones, ¿para qué señalar una audiencia de conciliación si no va a haber conciliación? Si aunque haya conciliación no va a surtir efectos. Pero ya cuando voy a decidir el fondo, sí debo interpretar que las normas que voy a aplicar primero, y luego si ya pasaron el examen de mi constitucionalidad, me sigo al examen de convencionalidad, o a la inversa, primero examino si son convencionales, ya pasaron ese también, ahora vámonos a la constitucionalidad, y ya llegué yo igual, ya me quedé yo satisfecho de que son constitucionales, ya la aplico, pero si no, la inaplico fundando y motivando mi resolución. Eso es a lo que yo exhorto a mis pares, a que no nos convirtamos en meros aplicadores del derecho, a que analicemos su constitucionalidad. Por eso afirmo que todos debemos ser constitucionalistas, porque si vamos a interpretar la norma secundaria conforme a la Constitución, tenemos que saber cuál es la filosofía de nuestra Constitución, cuál es su teleología, cuáles son sus alcances y etcétera. Esta Constitución es una Constitución proteccionista de los derechos humanos, bla, bla, bla. Entonces, este precepto, en lugar de proteger los derechos humanos, los vulnera. Pues mi interpretación conforme es que no es constitucional y en consecuencia la inaplico. Por eso hice esta plática, la hice iniciando desde hermenéutica, interpretación y argumentación, porque para hacer esa interpretación constitucional conforme o convencional, tenemos que tener esas herramientas. Y luego para dejar de inaplicarlas también, y para decir todo eso, ¿qué tengo que hacer? Argumentar. Por eso también hablé de argumentación. Todo esto que hoy hablé es el basamento, son las herramientas que nos sirven en nuestro diario trabajo para examinar, y es nuestra obligación de examinarlo, si las leyes que estamos aplicando son constitucionales o no, son convencionales o no. Y en el caso de que no lo sean, determinar lo que sea procedente. Espero que te haya respondido, mi querido amigo Adelaide. Claro que sí, José Luis. Te hice la pregunta precisamente porque ahora, durante la pandemia que estuvimos aquí pegados a la computadora y eso, precisamente en una exposición hablando sobre estas cuestiones de control de convencionalidad y control constitucional, alguno de los panelistas refería que no necesariamente tendría que hacerse ese control, que no necesariamente tendría que hacerse esa interpretación conforme en todos los asuntos, solo en aquellos donde se advirtiera una ley inconstitucional o una violación a derechos humanos.
yo estoy a la par contigo, creo que en todos los asuntos tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un deber y una obligación impuesta por la Constitución, simple y sencillamente. Primero constitucional. Así es. Entonces, sí me dejó duda ese comentario del ponente aquel, y dije, bueno, pues no comparto su idea. ¿Por qué? Porque es un mandato constitucional. O sea, no ahora, podemos... imagínate, ¿cómo vas a saber que una norma es inconstitucional Si no realizas todos estos, si no utilizas todos estos instrumentos? Vamos a decir, solamente se va a hacer eso si la norma es inconstitucional. No, pues precisamente para determinar si la norma es inconstitucional o no, o inconvencional, debo analizarla. Y ya que hice ese cotejo constitucional y convencional, ya determinaré entonces si la inaplico o no. Y digo, no, pues sí, mi norma es chula de bonita constitucional, chula de bonita convencional, pues la aplico. Pero si no, pues la inaplico. Tenemos que hacer ese cotejo, así le llamo yo, cotejo de constitucionalidad, cotejo de convencionalidad, cada que decidamos un asunto o cada que determinemos, porque se puede hacer en interlocutorias o en medidas que afecten derechos humanos, tenemos que hacerlo también, pero fundamentalmente en las decisiones definitivas. Pero cuando decretamos medidas cautelares o interlocutorias, también se pueden afectar derechos humanos de manera temporal o transitoria, y por ello también debemos ver si esa norma que estamos aplicando para determinar una medida provisional o para decidir de manera transitoria una situación es constitucional o convencional. Por eso es muy importante eso. Mira, ya tenemos 10 años del principio pro actione y tenemos 9 años de la reforma al artículo primero constitucional, y todavía no permea todo lo que tiene que permear. Yo por eso hice esta charla, porque creo que debemos tomar conciencia en este aspecto. Muy bien, José Luis, gracias. Comparto tu... No, a ti por tu pregunta. Que estés bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Tenemos agradecemos por la pregunta y por la respuesta. Tenemos un comentario más en el chat. FFG, lo leo así porque no tengo el nombre. Dice, felicita al canal por la plática, pero también se congratula porque se hagan acciones en contra de la violencia. Pero menciona que desgraciadamente, aun cuando existe la violencia intrafamiliar, en la mayoría de los casos se hace un convenio mediante el cual se convence a las mujeres bajo amenaza de más violencia a acceder a los términos de dichos convenios. Esto se debe, según su comentario, esto sucede en nuestro ámbito de competencia y debiera ayudar a que la violencia disminuya. Ese comentario viene a complementar lo que decía el juez Hilario. Yo creo que la razón del precepto que establece que no se hagan convenios en violencia familiar es precisamente con la idea de tutelar a la mujer. Se le puede engañar y etcétera, etcétera, para obligarla a celebrar el convenio. Sin embargo, eso no es razón suficiente para prohibir los convenios, porque lo que se tiene que hacer entonces es vigilar, obligar al juzgador a que tome todas las medidas necesarias para que ese convenio se celebre de manera espontánea, libre de cualquier vicio, libre de vicios del consentimiento de la agredida, de la víctima, entonces aprobarlo, pero no prohibir la existencia de convenios, porque esto, insisto, va en contra de la justicia alternativa, de los medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, simplemente tenemos que tutelar a la mujer. Y ahí, por ejemplo, también podría aplicar el principio pro persona, porque si yo advierto que el precepto me prohíbe celebrar convenios en materia de violencia familiar, pero advierto que este convenio está libre de vicios y es favorable a la señora, yo digo que este precepto, no obstante que prohíbe la existencia de convenios, lo interpreto en el sentido más favorable a la víctima y lo apruebo. Entonces, todas estas herramientas nos pueden servir, siempre y cuando fundemos y motivemos, pero también lo más correcto sería inaplicarlo, pero siempre hay que fundar y motivar. Yo creo que ese es el obstáculo que los juzgadores a veces se enfrentan, de que
pues por la carga de trabajo o demás, pues es más fácil aplicar la ley, y ya que la revisión de la segunda instancia o de control constitucional diga lo que pase. Pero no, el juez tiene que ser valiente y conocedor, y hay que aplicar estas herramientas de las que hemos platicado. Gracias. Tenemos un último comentario de Antonio Sánchez, quien dice: felicito al maestro José Luis, es un gusto escucharlo. La otra vía alternativa sería la conciliación, como lo harían en Estados Unidos. Claro, claro. Por eso como decíamos, es inconstitucional el precepto que prohíbe los convenios, porque la conciliación trae como consecuencia la celebración de un convenio. Y al prohibir que haya celebración de convenios en violencia familiar, pues impiden que precisamente haya una amigable composición y que haya una justicia alternativa, un medio alterno de solución de conflictos. Hoy en día la conciliación es un instrumento eficaz para solucionar amigablemente los conflictos. Gracias por su pregunta. Esta fue el último comentario. Pregunta. Agradecemos a todos por su interés, por su permanencia, por supuesto también por su paciencia y principalmente por su participación a esta tercera charla jurídica de Alter Ego. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, particularmente Facebook y nuestro canal de YouTube, donde se transmite contenido de interés para todos ustedes y donde también podrán ver este video ya editado, recortado, para que puedan precisar en algo que haya llamado su atención, o si lo desean puedan compartirlo o valorarlo de nueva cuenta. Los esperamos en nuestra próxima charla jurídica el próximo viernes por la tarde. Manténgase al pendiente en nuestras redes sociales para saber de qué tratará, cuál será el tema en cuestión, quién será nuestro ponente, y les deseamos un feliz fin de semana. Primero, un gran viernes por la tarde-noche y un maravilloso y provechoso fin de semana. Hasta la próxima.